Administrar para el Señor hasta que Él venga. Es nuestra escuela sabática regular para este primer trimestre del año 2023. Recuerda, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Les dejo entonces con mi querida esposa y administrar para el Señor hasta que Él venga. Soy su hermano en Cristo, José Moreno. Bendiciones. Buenos días tengan todos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes en esta preciosa mañana y estamos, yo diría, asustados, asustados con esta lección, en especial la de hoy, porque realmente lo que hemos estudiado es una bomba, totalmente una bomba. Y es tal que no sé, el Espíritu Santo me está diciendo hay que presentarlo y hay que presentarlo, no me lo puedo comer. Así que vamos a compartir pantalla y vamos a pedirle al Señor que nos dirija al presentar la lección para este día. No sin antes pedirle al Espíritu Santo, no sin antes pedirle al Espíritu Santo que nos guíe, nos ayude para que todo aquello que se presente sea para edificación espiritual de cada uno de nosotros. Oremos. Señor, te agradecemos por este día que nos has dado. Gracias por guiarnos. Eh, Sabes que tuvimos contratiempos esta mañana, pero tu Santo Espíritu nos guió para salir adelante. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Realmente no la merecemos, Señor. Y solo es por tu gran amor hacia nosotros que hoy estamos vivos. Que tu Santo Espíritu nos dirija, que podamos comprender la lección que has preparado para nosotros, que nos podamos sentar a tus pies y absorber cada palabra que hay en la palabra de Dios y en los escritos del Espíritu de profecía. Gracias, Señor, por cada una de tus bendiciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Y Amén. estamos estudiando la guía de estudio titulada Administrar para el Señor hasta que Él venga. Y tengo que ser honesta, me considero, con todos los estudios que tengo de la Biblia y los estudios seculares, me considero una neófita. Estoy cual niña en primaria aprendiendo a administrar los recursos del Señor. Yo no sé cómo se han sentido ustedes, pero cada guía de estudio que hemos estudiado me demuestra que realmente dos cosas están sucediendo. Una, no conozco a mi Padre Celestial como debiera conocerlo. Cada guía de estudio me muestra una fase, me muestra una característica de nuestro Padre Celestial, de nuestro amante Salvador Cristo Jesús y del Espíritu Santo que desconocíamos hasta el momento. Y lo otro, me siento como que es primera vez que estoy abriendo la palabra de Dios, como que en mi vida había estudiado la palabra de Dios. Realmente estoy en kinder, totalmente. Y eso me da a entender que nunca nos vamos a cansar de estudiar lo que el Señor tiene en su palabra. Todos los días se aprende algo nuevo. Y esta guía de estudio me está enseñando que nosotros no hemos sido buenos administradores de los recursos que el Señor ha puesto en nuestras manos. Totalmente hemos sido mayordomos infieles y si el Señor hubiese venido antes de esta guía de estudio, yo creo que la mayor parte de nosotros hubiera estado perdido porque no hemos sido sabios en administrar los recursos del Señor. Así que estamos aprendiendo a desarrollar una confianza en nuestro Padre Celestial que nos mantenga fieles hasta el final, hasta que Él venga en gloria y majestad, y que permanezcamos fieles sin importar
las circunstancias en que estamos viviendo. Y esta semana estamos aprendiendo a que las personas que nos rodean son nuestros hermanos pequeños. El Señor, nuestro Padre Celestial, envió a su Hijo Jesús para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y al enviar a su Hijo para rescatarnos, nos adoptó a nosotros como hijos. Todos nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y José ha estado hablando de esto. Y por ende, si hemos sido adoptados como hijos, todos somos hermanos. Tenemos hermanos pequeños y tenemos hermanos mayores. Mi hermanito mayor es Cristo Jesús. Y José, y agradecemos al Señor que podamos eh, aprender a cómo relacionarnos con nuestros hermanos más pequeños, aquellos que el Señor también ha bendecido con sus recursos, pero a cada uno le ha dado conforme a su voluntad. Y si nosotros hemos recibido mayor bendición, somos, y no lo quiero ver así, pero el Señor quiere que utilicemos esos recursos sabiamente y que lo podamos compartir con aquellos que tienen menos. Así que estamos en esta, créanme hermanos, estoy como tratando de recuperarme de los golpes que recibí esta mañana con la palabra de Dios. Así que me notarán que estoy así como medio aturdida. Estoy aturdida por la palabra de Dios. Y esta semana el propósito de la lección es ayudarnos a seguir las huellas de Jesús, seguir el ejemplo que Jesús nos dejó de cómo Él trató a las personas a su alrededor. Yo creo que nosotros, y por lo menos me siento así, yo tengo que aprender mucho de Jesús en cuanto a cómo relacionarme con las personas a mi alrededor. Yo me siento que en esa área estoy deficiente, porque cuando miro se, cómo Jesús se relacionaba con las personas a su alrededor, yo siento que me he quedado corta. No veo a las personas como Jesús las ve, y debo pedirle al Señor que ponga un poco como un colirio en mis ojos para que pueda ver como Él ve, que pueda amar como Él ama, que pueda entregarme a Él como Él se entregó a nosotros para salvarnos. Hay una entrega que hace Jesús, una entrega total a su misión, una entrega sin reservas para rescatarnos. Y siento que nosotros nos quedamos cortos cuando vemos todo lo que Jesús dejó por nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a dejar nada por Jesús. Y eso es lo que estoy aprendiendo en esta guía de estudio. El versículo para memorizar viene de Mateo 25:34, que nos dice: cuando Jesús venga, habrá dos grupos, uno a la mano izquierda, uno a la mano derecha. Al de la mano izquierda, usted ni incursione ni trate de averiguar qué fue lo que les dijo, aunque está registrado en la Biblia. A usted le interesa enfocarse en estar en el grupo de la derecha, que le dice: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Yo no sabía que nosotros hemos sido llamados para heredar un reino. Somos príncipes y princesas en, yo diría, ¿cómo se dice? En preparación. O sea, estamos siendo preparados para asumir la función de ser, de reinar con Jesús, como Él dijo que nos sentaríamos en su trono, como Él se sentó en el trono con su Padre.
Y para ello eso requiere una preparación. Y esa preparación la estamos recibiendo aquí y ahora, aprendiendo a administrar los recursos del reino, pero en menor grado. Y es por eso que Jesús también dice que si fuimos fieles en administrar lo poco que se nos dio aquí, cuando heredemos entonces el reino preparado para nosotros desde la fundación del mundo, entonces podremos administrar a nivel macro lo que el Señor nos va a dar. Así que nos conviene aprender en la escuela de Cristo cómo administrar lo poco que se nos ha dado y en la medida de nuestra fidelidad en la administración de lo poco que se nos ha dado, podremos escuchar de Jesús estas palabras: heredad el reino que Él preparó desde la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a ver a otra persona, otro personaje bíblico que yo no tenía idea, que supo administrar sus recursos para sus hermanos más pequeños. Aprendimos del joven rico y aprendimos también a no administrar los recursos como el joven rico. Aprendimos de Zaqueo, que decidió dar la mitad de sus bienes para ayudar a los pobres. Y hoy vamos a aprender qué fue lo que hizo Job. Y si usted nota, en los tres ejemplos, los tres son ricos, los tres. Quiere decir que Dios no tiene ningún problema con los ricos, porque siempre se ha dicho que los ricos tienen problemas para entrar en el reino de los cielos, pero vimos con Zaqueo ayer que depende de tu actitud hacia las cosas, los bienes materiales, lo que hace que tú seas un candidato para el reino de los cielos y que realmente llegues a acumular tesoros en los cielos. Tú decides en dónde quieres invertir, si quieres invertir en el aquí y ahora para obtener una gratificación inmediata o si deseas invertir en acumular tesoros en los cielos y obtener esa recompensa después. Cada uno de nosotros toma esa decisión. Vamos a ver qué pasó con Job. Cómo Dios ve a Job fue la otra que también me hizo pensar. Cuando leemos Job 1:8, vamos a ver la descripción que Dios hace de Job. Y dijo, y hablando con Satanás, o sea, ¿no has considerado a mi siervo Job, mi siervo, que no hay otro como él en la tierra? O sea, comparo a Job con todos los habitantes de la tierra en ese momento y no hay otro como él, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás, ¿no has visto que yo tengo a alguien que ahora mismo está, tú eres el príncipe de este mundo, pero yo tengo personas dentro de tu reino que son perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal, a pesar de que viven bajo tu dominio? Wow, yo me quedo pensando, ¿podría Dios hablar así de mí? ¿Podría Dios hablar así de ti? ¿Cuál es la opinión que tiene Dios de nosotros? ¿Cómo nos describe Dios ante los mundos no caídos e inclusive ante Satanás? No tengo idea, pero sí me gustaría que me pudiese describir así, aunque eso implicaría que Satanás va a hacer algo para desacreditar nuestro testimonio. Pero qué interesante sería que Dios hablara de nosotros así, ¿no? Vuelvo y digo, la lección me tiene todavía golpeada. Y nos sigue diciendo la guía de estudio, no está nada mal que Dios llame intachable y recto a Job,
porque cuando hablamos de perfecto, no estamos hablando de que no tuviese alguna cosa o que no hiciese de repente o cometiese algún error. Estamos hablando de que hasta ese momento Job vivía conforme a todo lo que conocía de la palabra de Dios, vivía perfecto, intachable. O sea, conforme al conocimiento que tenía, era intachable, era recto. Nadie más en la tierra en ese momento podía igualarlo. Wow. Veamos, estas son palabras de Dios, literales, acerca de Job. Increíble. Y esta Filmina acá lo compara con el versículo 1 también, que dice que en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y vuelve a recalcárselo a Satanás, la misma descripción, hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 2 veces se menciona esa misma descripción en Job 1:1 y en Job 1:8. Aún después de que Job enfrentó una catástrofe tras otra, Dios repitió lo que había dicho de Job, que no había nadie en la tierra como él, intachable y recto, y todo lo demás, excepto que luego se agregó un nuevo elemento, y aquí lo vemos en Job 2:3. Vuelve y le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sigue siendo su siervo, que no hay otro como él en la tierra. Sigue comparándolo con todos los demás en la tierra. Sigue siendo un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado de mal, y que a pesar de lo que tú me incitaste contra él para arruinarlo sin causa, él retiene su integridad. Wow, intachable, totalmente intachable, a pesar de lo que Satanás había incitado a Dios a hacer para arruinar su causa. Créanme que sigo siendo golpeada y espero que nosotros podamos vivir a la altura que Dios quiere que vivamos y que simplemente nos entreguemos a Él todos los días. Esto solo se logra cuando tú te entregas por completo a Jesús y permites que el Espíritu Santo dirija cada pensamiento, cada palabra, cada acción. Simplemente escucha la voz del Espíritu Santo y déjate guiar. Es la única forma de que puedes llegar a ser un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y aunque podemos vislumbrar poderosamente la perfección y la rectitud de Job en la forma en que se negó a renunciar a Dios a pesar de todo lo que había sucedido y pese a la burla desafortunada de su esposa que le dijo, aún mantienes tu integridad, aún te aferras a eso, maldice a Dios y muérete. Yo no sé si ustedes entienden el contexto de lo que le está diciendo la esposa de Job a Job. Le está diciendo, maldice a Dios y pierde el reino que el Señor ha preparado para ti desde la fundación del mundo. O sea, no te sigas aferrando a Dios, maldícelo y simplemente abandónate. Vas a perderlo todo, vas a perder lo que tienes aquí y ahora y vas a perder todo lo que has acumulado en el cielo. Esa es la insinuación de ella. Muérete. Estamos hablando de una muerte física y una muerte espiritual. Yo no sé, hay veces, si nos ponemos a analizar las diferentes situaciones en la Biblia, yo creo que si lo profundizamos nos damos cuenta de que tienen implicaciones eternas en todos sus aspectos y muchas veces nos quedamos cortos al ver o al estudiar la palabra de Dios. Y se nos dice que leamos Job 29, 12 al 16 y que contestemos esta pregunta.
¿qué se describe aquí que nos da más información sobre el secreto del carácter de Job? Y esto para mí fue totalmente una sorpresa. No lo había visto. Siempre nos hemos concentrado en los ataques de Satanás a Job. Nos hemos concentrado en sus amigos y cómo estaban culpando a Job, pero nunca vimos lo que Job hacía. Y dice Job 29, versículo 12 y 13, porque yo libraba al pobre que clamaba. Está hablando Job de lo que hacía. Él libraba al pobre que clamaba, al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí y al corazón de la viuda yo daba alegría. Yo no tenía idea de que Job hacía estas obras. Ayudaba al pobre, al huérfano, a la viuda. Wow. Nos sigue diciendo Job 29, 15, 14, 15 y 16. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. Y cuando leí esto, me acordé de mi buena amiga, mi hermana en Cristo, la hermana Elisa y su esposo Samuel. ¿Cuántas veces no hemos estado con ellos? ¿Cuántas veces no hemos sido sus ojos? Hemos ido con ellos. Ambos son ciegos, pero son siervos de Dios. Y ellos han sido una bendición en nuestras vidas. Hemos aprendido tanto de ellos, de cómo una persona no vidente puede amar y servir a Dios y puede tener una vida útil sin tener sus ojos. Veo cómo cocina, cómo limpia su casa, cómo me baja mangos de su árbol. El esposo nos baja mangos del árbol y siempre nos tiene una bolsa de mangos. Y yo me quedo pensando, pero ¿cómo usted puede hacer eso si no puede ver? Y dice, ellos han sido capacitados, hay escuelas para ciegos y no tenía idea. Y en las escuelas les enseñan a tener una vida útil sin poder ver. Y hacen todo lo que usted y yo hacemos. Ellos cocinan, van al supermercado, tienen una persona que les ayuda con el súper. Pero el ver a la hermana Elisa cocinando sigue siendo para mí un misterio, porque por su oído ella se da cuenta cuando algo está cocido, cuando algo está frito, ella plancha su ropa, pero aún así hay cosas que no puede hacer y en muchas ocasiones nos ha tocado ser los ojos de ellos. Qué bendición poder ser una bendición, ayudar a otro en una necesidad en algún momento. Ser pies al cojo, a los menesterosos. Job era padre y de la causa que no entendía se informaba con diligencia. Y ese detalle, esa parte de la causa que no entendía se informaba con diligencia, es la que me llama la atención. Quizá lo más esclarecedor aquí sean esas palabras, y de la causa del desconocido me informaba con diligencia. En otras palabras, Job no se limitaba a esperar, por ejemplo, a que algún mendigo vestido con harapos se le acercara para pedirle limosna. Job era proactivo para identificar las necesidades y luego actuaba en consecuencia. Créanme que he quedado moreteada, totalmente golpeada. Elena de White sugirió lo siguiente: no aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job, lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse. Y eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 141. Este es un nivel de administración del dinero y de mayordomía de los recursos de Dios que está más allá de la práctica de muchos de los hijos de Dios en la actualidad.
Wow, garrotazo. Tenemos los recursos. Estamos siendo mayordomos de los recursos de Dios. Estamos administrando. Pero nosotros estamos sentados esperando que alguien nos pida. ¿Qué les puedo decir? Culpable. Totalmente culpable. O sea, aquí se nos está invitando a ser proactivos, a averiguar, a hacer una gira, inspeccionar, a ver qué se necesita y cómo se puede suplir. Jamás pasó eso por mi mente. Y si lo he hecho totalmente de manera inconsciente. Pero qué golpe, qué golpe. Se nos invita a leer Isaías 58, versículos 6 al 8. ¿Cómo podemos tomar estas palabras antiguas y aplicarlas a nosotros hoy? Y nos dice Isaías 58, versículos 6 y 7. Más bien, el ayuno que yo quiero es que desaten las ataduras de la impiedad, que se suelten las cargas de la opresión, que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. ¿Conoce a usted alguna persona que está atada a la impiedad, que no logra soltarse de las ataduras que Satanás le tiene? ¿Conoce usted a alguien que está llevando cargas, ya sea una persona que su esposo la abandonó con los hijos y está tratando, está luchando día y noche para darle sustento a los hijos? ¿Conoce a alguien usted que está oprimido, que está llevando un yugo y que necesita ser liberado de ese yugo? Ayunar es que compartamos nuestro pan con el que tiene hambre, que recibamos en nuestra casa a los pobres vagabundos y que cubramos al que veamos desnudo y que no le demos la espalda a nuestro hermano más pequeño. Cuando hagamos esto, entonces nacerá nuestra luz como el alba, como el sol que brilla en la mañana cuando amanece, y nuestra salvación dejará de ver pronto, se dejará ver pronto, e irá nuestra justicia delante de nosotros y la gloria de Jehová será nuestra retaguardia. Wow, ¿cómo demuestro yo que soy cristiana? Haciendo lo que Cristo dijo, atendiendo a los pobres. Y nos dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 296 a la 298. Aprovechemos toda oportunidad que está a nuestro alcance de hacer el bien. Las manos ociosas cosecharán muy poco. ¿Para qué viven los de más edad sino para cuidar a los jóvenes y ayudar a los desamparados? Tú y yo ya tenemos bastante edad. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cuidar a los jóvenes y ayudar a los desamparados? Dios nos los ha encomendado a nosotros que tenemos más edad y experiencia, y nos va a llamar a cuenta si no asumimos esta responsabilidad. Oh, el hecho de que el Señor me ha permitido vivir hasta aquí, el hecho de que el Señor me haya permitido obtener una experiencia, obtener un conocimiento de cómo navegar en este mundo aferrada a la mano de Dios, me lleva a que yo pueda compartir mi experiencia y mi testimonio con aquellos que son de menor edad. No tenía idea que eso también es un recurso que debo administrar. Pocos tienen una noción exacta de lo que abarca la palabra cristiano. Es ser semejante a Cristo, es hacer el bien en favor de los demás, es estar desprovisto de egoísmo y que nuestras vidas estén marcadas por actos de desinteresada generosidad. Dar sin mirar a quién, dar sin pensar
en obtener algo a cambio. Wow. Y terminamos nuestra cita diciendo, noten la rica recompensa prometida a los que hacen esto. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Las personas conocerán que somos cristianas por la manera en que nosotros nos relacionamos con ellos, tratando de hacerles un bien sin obtener algo a cambio. Y siempre le digo a la gente, cuando yo hago algo que el Señor me pone en el corazón a hacer, no pienses que necesito que me pagues para eso. Le digo eso a los clientes y algunos clientes me dicen, pero no, hay que pagarle su tiempo, hay que pagar lo que usted sabe. Y yo le digo, el Señor me bendice, pero si usted quiere de alguna manera dar una donación, yo lo dejo en sus manos, que Dios le ponga en su corazón que quiere dar de donación, pero yo no le voy a cobrar. Y para mi sorpresa, las donaciones que dan son mayores de las que yo hubiera cobrado. Y es una bendición que Dios nos da de tener un conocimiento y una experiencia que nos ayuda para ayudar a otros. ¿Sí? Eso es lo que estoy aprendiendo del Señor, que el conocimiento es valioso. Y cuando el Señor te da ese recurso y tú lo usas para beneficiar a otros sin esperar algo a cambio, el Señor hace que tu luz salga como el alba, de tu salvación, el hecho de que tú eres cristiano, se deje ver pronto. Aquí hay una promesa preciosa y abundante para todos los que se interesen en los casos de los necesitados. Y vuelvo y digo, necesitado no es solamente el que está en la calle pidiendo, hay toda clase de personas, inclusive personas que tienen sustento, que reciben un salario, que viven en una casa, que no están en la calle pidiendo nada, pero que sí están necesitados de la palabra de Dios, que sí están necesitados de una voz de aliento y sí están necesitados que se les rompa el yugo de opresión de la carga que llevan del pecado. Sí, esos también son necesitados. ¿Y cómo puede Dios descender para bendecir y prosperar a los que no se preocupan de nadie fuera de sí mismos y que no usan lo que Dios les ha confiado para glorificar su nombre en la tierra? ¿Tú quieres ser bendecido por Dios? Utiliza todo lo que Dios te ha dado, conocimiento, sabiduría que has obtenido de la palabra de Dios. Comparte tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida. Tu testimonio puede bendecir a otra persona, puede llevarla a entregar su vida a Cristo, porque si Cristo puede hacer eso contigo, la persona dice, bueno, voy a probar mi suerte con Jesús. Y va a entregar su vida también, porque ha visto en ti lo que Dios ha hecho en ti. Te invito a que aprendamos a administrar los recursos que no se ven, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. Eso no se ve, pero el Señor nos está llamando a utilizar ese recurso para bendecir a otros. Te invito a que pruebes a Dios, te entregues a Él por completo y permite que Él te utilice hoy para hacer una bendición para aquellos que no lo conocen. Oremos. Gracias, Señor, por esta lección. Me sentí golpeada, Señor. No sé si, no sé ni siquiera en qué momento no me di cuenta de que estaba administrando los recursos que me has dado de manera ineficiente. A eso, Señor, pedimos perdón. Pero hoy que nos has dado este conocimiento, te pedimos, Señor, que nos dirijas,
Yo sé que durante el día pondrás personas en nuestro camino que están necesitando de ti. Yo sé que tú nos guiarás, nos dirás qué hacer, cómo proceder para liberarlos del yugo que llevan encima, para desatar las ataduras que Satanás tiene sobre ellos. Y sabemos, Señor, que hoy seremos bendición para aquellos que nos rodean. Guíanos, Señor, que podamos también permitir que tu Espíritu Santo nos guíe, que nos aferremos a ti, que te tomemos de la mano y que nunca te soltemos. Y que cuando vengas en gloria, Señor, podamos escuchar de ti, Señor, que digas dos cosas. Una, bien has hecho, siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y será música para nuestros oídos escuchar que fuimos varones rectos y perfectos, hombres y mujeres que comparados con los demás fuimos intachables, temerosos de Dios y apartados del mal. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por la sabiduría que nos das al estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Buen día, hermana, bendiciones. Apareció la perdida. Bendiciones, hermana ¿Cómo Magali. está? Hay aquí Eh, bastante bien golpeado. Oye, hermana, estaba también ahí escuchando, porque es que nosotros estamos en la escuela bíblica de vacaciones, pero yo es que, pero si yo puedo escuchar siquiera un poquito y después me voy. Estoy perdiendo el tiempo. A veces uno no piensa, no analiza, no le da que uno puede participar en ambas cosas y se concentra en una sola. Yo voy hasta donde pueda y después yo me voy. Esto muy interesante el estudio del día de hoy, ¿verdad? Cuyo título es Has visto a mi siervo, Jo. Vemos que hay un ideal en el cual Dios espera que nosotros lleguemos a pesar de la situación que hay en el mundo y de la manera que nos estamos manejando en el mundo con todo el egoísmo, las envidias, los odios, el consumismo que hay un ideal que el Señor espera que nosotros como hijos de Él, nosotros podamos llegar. Y lo vemos en la lección de nuevo creyente que dio el hermano de este matrimonio que destruyó todas esas películas donde tenía un valor a tal vez hasta más de $100,000 por amor al Señor. Pudieron hacer eso sin importarle el dinero, y nos damos de cuenta de que esas personas aún viviendo en un mundo de negocios pudieron darse cuenta y llegar a ese ideal, que más importante son las cosas de Dios que las cosas materiales. También vemos cómo David, ¿verdad? En el medio de la situación que él vivió, como fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Vemos a Juan, el discípulo amado, después de ser el hijo del trueno. Hoy estamos viendo a Job y hay cosas, labores que realizan las personas que no la andan publicando, que no la andan criticando, pero Dios sí la sabe. Vemos, ¿verdad? Y de verdad que nosotros nos concentramos en lo que dicen los amigos, dejó en lo que le está pasando a Job, pero vemos cómo Job compartía con las personas, cómo ayudaba. Y pensamos que hay muchas personas así, dentro de nuestras iglesias. Una vez una persona, dijo en nuestra iglesia, solamente fulana o fulano es el que trabaja, pero hay una labor que una hermana hace. Dios sabe, yo sé la labor que esa hermana hace, porque no es una labor que la hermana la anda publicando, que la anda diciendo, donde muchos no se percatan
¿verdad? De esa labor, pero es una labor muy importante para nuestra iglesia y una labor que honra a Dios. Nosotros tenemos que estar pendientes no solamente de las personas necesitadas a nuestro alrededor, hermanas, sino aún de los que llegan a nuestra iglesia. A nuestra iglesia llegan personas a predicar que van con el pasaje de ida. Nosotros tenemos que estar de llegada, nosotros tenemos que estar pendientes de esa persona para su pasaje de regreso. Ese que todavía cuando yo entré en la iglesia se utilizaba mucho, sabemos que los recursos económicos han cambiado en muchos hogares, esa invitación del predicador a un almuerzo, ¿verdad? Con su familia se está perdiendo drásticamente. Nosotros no sabemos la condición que viene esa persona, si viene desayunada, si no, para decirle qué bonito el tema, nos vemos. Gracias, por ahí lo tenemos en cuenta para otra predicación sin saber la persona, ¿verdad? Cómo se va a ir. Y de verdad que dentro del pueblo de Dios, como hijas e hijos de Dios, tenemos una labor, grande que hacer que desgraciadamente muchos hemos descuidado y que a través de estas lecciones el Señor nos está advirtiendo que tenemos que volver a rescatar, porque todo eso nos lleva realmente a hacernos amigos de las personas, de nuestros vecinos, ver las necesidades, ¿verdad? Que esas personas tienen. Tal vez no vamos a suplir todas sus necesidades, pero en algunas sí tenemos esa condición para hacerlo, pero nosotros pensamos que los recursos que el Señor nos ha dado es solamente para nosotros y para nuestra familia, que las demás personas quedan excluidas de esa bendición y no es así. Esos recursos del Señor los tenemos que colocar donde se necesiten. Si una persona llega a mi hogar necesitando una libra de arroz, un poquito de sal, un poquito de azúcar, si llegó aquí es porque sabe el Señor que me ha dado los recursos para que eso pueda hacer. Pero ¿qué hace muchos de los hermanos? Lo refiere directamente a la iglesia. Vaya con la tesorera para una libra de arroz, para un paquete de sal, para una libra de azúcar, porque no consideramos que es deber de nosotros a realizar, ¿verdad? Ese acto para el cual el Señor mandó a esa persona a nuestros hogares. Así que de verdad que son lecciones grandes que estamos recibiendo a través de estos estudios. ¿Por qué? Porque así mismo como Dios nos canaliza para ayudar a otra persona, Dios utiliza a otra persona para ayudarnos a nosotros, para ser de bendición para cada uno de nosotros. Muy cierto, hermana, muy, muy cierto. Y sabe que me privé de compartir otra cita que el Señor tiene aquí en los comentarios de Elena. Y esa sí me dejó pensando, porque usted me acaba de decir que cuando la persona llega a mí, yo debo ayudar. Sin embargo, en la cita esta de la hermana White de Testimonios para la Iglesia, tomo 5, ella dice que en toda iglesia debe establecerse un fondo para los pobres. Y yo recuerdo que en Dimensión nosotros siempre habíamos dicho que lo que se canalizaba a través de los diáconos y diaconisas era para los pobres a nivel interno y lo que se canalizaba para las dorcas era para los pobres a nivel externo. Lo que ella está diciendo aquí, la hermana White está diciendo, dice que cada miembro debe presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios cada semana o cada mes, según resulte más conveniente, y que esta ofrenda va a expresar nuestra gratitud por los dones de la salud, el alimento y las ropas cómodas. Y nos dice, recordemos a los pobres, y todavía recuerdo que la esposa del pastor Rubén Álvarez de la Iglesia de los Peregrinos en Miami, la Iglesia Adventista, lo dijo cuando estábamos hablando de la lección de las deudas. Ella dijo, recuerden, cuando hagan su presupuesto, pongan un rubro para los pobres, ahorren para los pobres. No lo hacemos.
Y no lo hacemos, No lo no lo hacemos. hacemos. Y a raíz del comentario de ella, yo digo, tú sabes una cosa, yo voy a hacerlo. Voy a Ujú, empezar a ahorrar. Tengo ujú, un ahorro para proyectos especiales, un fondo ujú, de emergencia que también era necesario tener, pero también tengo un ahorro que es sola y exclusivamente. Ahí pongo diezmos, ofrendas y donaciones. Y allí, ujú, esa cuenta, yo me puedo quedar sin plata en mi cuenta personal, pero esa cuenta nunca se queda vacía. ujú. Es Siempre, que, de alguna manera, ha llegado. sí, es que ni el fondo de emergencia para nosotros lo tenemos, hermana. Se nos Ujú. ofrece una emergencia en la casa y no tenemos un recurso Exacto, de dónde exactamente, sacar. Ujú, exactamente. Y sí. es necesario. Y ella pone aquí, privémonos de algunos de nuestros lujos, sí, aún de comodidades, y ayudemos Ujú, a aquellos que pueden obtener solamente la más escasa alimentación e indumentaria. ujú, Esos están dentro de la iglesia como nuestros hermanos más pequeños y fuera de la iglesia como nuestros hermanos más pequeños. ujú. Sí, es muy interesante de verdad que cada uno de nosotros pueda participar en ese fondo de emergencia, pero lo vemos como una obligación solo de la iglesia, La pero yo iglesia. no hago mi aporte para que ese departamento pueda ir creciendo, ese fondo pueda a esto ir creciendo. Entonces, si yo no aporto para que ese fondo vaya creciendo, ¿cómo va a haber los recursos? Y yo voy a mandar a la persona, vayan a la iglesia que allá esto la pueden ayudar, porque yo lo puedo hacer, hermana, si yo sé que cada semana o cada quincena, dependiendo cómo entren mis recursos a mi vida, yo ven acá, yo sé que hay, porque ahí se puso tal semana, se puso tanto, se puso tanto, se puso tanto, aunque 10 centavos tienen esto que haber, pero de verdad que es importante que nosotros cambiemos esa mentalidad. Hermana, yo me acuerdo que cuando yo entré a la iglesia había muchos, hacía muchas donaciones fuegos de Agradecimientos. agradecimiento por Ujú. cumpleaños, Exacto, exacto. Ahí pasaba eso. y los hermanos cumplieron años y ahí también agradecimiento, y eso ya ni se hace. No, porque ¿cómo que se llama? La División Interamericana suspendió recoger fondos y ofrendas en todo momento y para cada cosa. Se Ujú, determinó que solamente se recogía una sola ofrenda y eso eran diezmos de ofrendas, porque lo que ujú. pasaba era que la gente daban esas ofrendas de agradecimiento y no daban las ofrendas regulares. Ah, no daban las Ajá, obras. porque es un solo Hace- bolsillo. Así que cuando Hacemos daban para una cambio. cosa, ya no había para otra. Así Ah, que eso se suspendió y lo sé porque yo estuve en junta cuando se tomó esa decisión esa. específico de la Ah, División Interamericana y se nos dijo una sola recogida de ujú, ofrendas, más nada, ujú, diezmos de ofrenda. ujú. Allí, si usted quiere dar para su cumpleaños, quiere dar lo que sea, allí en ese Allí va. sobrecito da, pero no en cada Mm, momento. Y sin embargo, la División Norteamericana en Estados Unidos todavía recoge para escuela sabática, recoge para educación, recoge. Ellos todas las semanas promueven y recogen ujú, ofrendas en escuela sabática y en el culto divino para mm. inclusive, Sí, estamos recogiendo fondos para renovar la cocina de la iglesia. Por favor, donen. Y ahí usted ve que la gente ujú, empieza a donar. O sea, sí. y eso es lo que hay gente que no le gusta porque sienten que cuando van a la iglesia, nada más que se está pidiendo plata. Ujú, Se pierde el culto de adoración por estar ujú. promoviendo todos estos proyectos. Todos Es estos lo que el Señor no proyectos. quiere. Sí. Ya. Esto sí, por lo menos a través de esta lección aquí en la iglesia, Jiménez, sí se ha propuesto agradecimiento por salud, por la familia, por todo, y tiene sus sobrecitos donde va colocando cada cosa y después lo une y es a fin de ese sábado, entonces se lleva a la iglesia como esa ofrenda esto especial.
pero de alguna manera tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Exacto, En exacto, esto, de alguna manera, y cada quien en su hogar lo va a hacer de la manera que puede, de la manera que el Señor le indique, de acuerdo a los recursos que el Señor le ha permitido en esta semana, porque tenemos que recordar que el Señor no nos pide lo que no nos ha dado, exacto, Él pide de la que exactamente, ya nos dio, ¿verdad? exactamente, Nos dio 20, Él no nos está pidiendo de 30, es de exacto, 20 que tenemos que dar. Entonces, Él es justo en esa situación. Si nos dio 5, es de 5. No nos está pidiendo que demos como si hubiéramos recibido $100. Es de los $5, esto yo voy a dar. exacto. Y mira que en la misma cita del testimonio por la iglesia, como 5 ya dice, demos regularmente, sea 10, 20 o 50 centavos por semana, según lo que quisiéramos ver anotado en el registro celestial en el día de dicho. Increíble. Ujú, ujú, Pero saben también, nosotros, yo recuerdo que en Dimensión también se hizo esa práctica, que cada vez que hacíamos súper, compráramos una libra de arroz, 2 libras de arroz, compráramos algo y se llevara a la iglesia. Y había una gran canasta a la entrada de la iglesia. Y eso se almacenaba, después se hacían bolsas de comida y se le daba ujú, a los hermanos que no tenían recursos, que de repente, como ahora que estuvimos en pandemia, se ujú, podía entonces armar bolsas de comida para dar a los que habían perdido su entrada económica. En ujú. ese entonces, claro, no teníamos la pandemia, pero siempre había alguien que tenía necesidad y Así se es. hacía un sondeo en la comunidad para ver quién necesitaba y todos los meses se hacía esa donación a diferentes familias conforme a la investigación. Y es Ujú. por eso que es necesario poner en práctica lo que estamos estudiando hoy. Tenemos que Amén, amén, investigar, amén. hay que investigar, ver quién necesita dentro de la iglesia y quién necesita dentro Ujú. de la comunidad. Lo que yo he notado y he notado aquí en nuestra iglesia es que nos preocupamos más por las necesidades de afuera que por lo de los hermanos que están dentro de la iglesia que también tienen necesidades. Y hay que tomar Ujú. esto en cuenta. Así. Sí, ajá, porque es cierto, hay personas. Mire que en una de las iglesias que yo tuve, los hermanos, los dos trabajaban, pero ellos se graduaron de maestros, ya se fueron a trabajar de maestros y usted sabe que trabajando con el gobierno no pagan esa quincena. Exacto, Eso demora, exacto, muchas veces meses a hasta veces. meses. Y esos hermanos tuvieron necesidad de que se le ayudara, porque no era porque no querían, sino que estaban trabajando, pero no llegaba el Exacto, sustento. Entonces, nosotros como hermanos tenemos que estar pendientes de esas exacto, situaciones. exacto. Ujú, Así que, sí. marido, te pasamos la batuta, que nosotras nos quedamos aquí conversando en la sabática y se nos olvida que estamos en transmisión. Ay, ¿dónde está el marido? Gracias por ponerla, Ah, por animar la lección de escuela sabática. Estoy seguro que los jóvenes y los diferentes hermanos y amigos que están en las distintas plataformas se están gozando con los comentarios de ustedes como lo estoy haciendo yo también. Eh, Me preguntaba en el último comentario que hicieron con respecto al pago a los maestros nuevos, ¿cuándo se va a corregir ese error? se supone que todos los años dicen que se está corrigiendo, pero Eso es lo que tengo que ahora. admitir es que el tiempo es menos. Antes, a veces Sí, inclusive, trabajaban todo un año y no recibían. sigue siendo un Ya el tiempo tiempo se está considerable. cortando. Siguen siendo tiempos Especialmente los que van considerables. al interior, que se van a las comarcas y esas áreas. Dios mío, de aquel que reciban un salario, pero ahora es más rápido porque ahora no es por cheque, es por ACH, se hace la transferencia bancaria, así que antes había que esperar físicamente que el cheque te llegara. Ahora no, ahora se te hace el depósito en tu cuenta de ahorro o tu cuenta de chequera y ya eso alivia un poquito también el tiempo en recibir el cheque, pero wow, eso es toda una odisea. De verdad que sí, hermano. De verdad que sí. Ojalá los amigos de las autoridades que tienen que ver con esto les resuelvan ese problema a los maestros nuevos,
ya, ya que definitivamente es un gran problema. Exacto. Mis queridos amigos, ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Hoy estuvieron con ustedes la hermana Magali de Martínez, pero también acuérdense que ella también está casada con Jiménez Martínez. O sea, este señor tiene dos apellidos y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ella está casada con los dos apellidos del mismo hombre. ¿Ok? Para dejar claro, no vaya a ser que alguien por ahí diga que nosotros promovemos Que el tengo dos matrimonio, esposos. que nosotros Es el mismo. promovemos la poligamia. Hay un pastor que le decía que regálele uno de esos apellidos a la señora porque él tiene 3 apellidos, Jiménez Gómez Martínez. Ay, Dios mío. Bueno, el pastor Oliver, que yo pensé que el pastor Oliver Oliver era su apellido y Pinzón era el materno. Y resulta que Pinzón es el apellido de él, Oliver es el nombre. Así que, señores, les recordamos que al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús, a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. rumbo al cielo como más sigue, ¿verdad que sí? Sí. Les esperamos Amén, mañana. amén. Esperamos mañana sí comenzar a las 7:30. Realmente hoy comenzamos a las 7:35, pero el McAfee nos bloqueó la transmisión y no pudimos, accidentalmente le pusimos que la bloqueara sin haber leído que me estaba pidiendo bloquear la transmisión. Yo mismo, como estoy acostumbrado a decirle a McAfee cada vez que bloquea algo, bloquealo. Esta vez me pidió bloquear la transmisión porque no la reconoció y le dije bloqueala sin haber leído. Así que eso me llevó a una media hora de atraso. Sin embargo, resuelto el problema, ya pudimos conectarnos con otra plataforma, con otro servidor, y ahora vamos a ver cómo trabajamos durante la mañana para resolver ese problema de McAfee, cosa de que poder seguir transmitir mañana sin mayores complicaciones. Mis queridos amigos, gracias. Sus hermanos Magali de Martínez y de Menem, Rosita de Moreno, pero también de Baker. Y Yo no soy de Baker, yo soy Baker. José, que este sí es de Moreno, pero también de mi mamá Mendieta. Nos vemos en la próxima clase, mañana, si Dios quiere, desde las 7:30 de la mañana. Hermana Magali, gracias por el esfuerzo. Hasta mañana. Muchas bendiciones y un gusto de haber participado en el día de hoy en este estudio. Amén, amén. Así que ahora sí me puedo ir para la iglesia. Bendiciones. Bendiciones a todos. Bye bye. Amén. Chao. Chao a todos los amigos. Amén. Amén, amén.